Sí, buenas noches a todas. Pues vamos a continuar estudiando este tema que es tan interesante porque la verdad no sabemos mucho sobre nuestra Biblia, ¿verdad? De dónde vino, cómo fue escrita, de qué manera fue escrita, por qué hay tantos libros, por qué los libros apócrifos, todo eso lo estamos aprendiendo para que todas las dudas que tengamos, sobre todo los que venimos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Si la pregunta es, ¿por qué nos dicen los protestantes, las Biblias, tú tienes la Biblia de los protestantes? ¿Por qué no están los libros que tienen los del catolicismo? Todo eso que es tan interesante conocer y que nosotros, pues todas esas dudas las hemos podido sacar adelante en estas dos primeras clases del estudio bíblico de este tema, de este módulo de doctrina de las Sagradas Escrituras. Y ahora vamos a continuar, vamos ya a empezar a ver los libros, eh, porque me decía una hermanita que ella ya tenía un ratito en el Evangelio, pero que no conocía los libros, no sabía los libros de la Biblia, no conoce mucho lo que hay en cada libro y los está leyendo, pero no alcanza a comprenderlos todavía. Pero ahora que ya está viendo cómo empezó toda la Biblia, pues ahí ya tenemos un poquito más de información, ¿verdad? Y vamos a iniciar ahorita con la lección, los libros de la Biblia. Vamos a ver la primera sección, la primera parte que son del Nuevo Testamento, pero vamos a hablar primeramente sobre todos los libros, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una ilustración. Hemos visto, ¿no? Que tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Como ven, es la verdad una biblioteca tremenda, ¿verdad? Y en estas lecciones anteriores, nosotros vimos que hay un conjunto de 66 libros. No tenemos la misma cantidad de libros de los católicos. ¿Por qué? Porque los demás, de acuerdo al canon bíblico, ellos determinaron que eran algunos libros apócrifos, que no tenían nada que ver con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros vamos a seguir checando estos libros del Antiguo Testamento conforme a todo lo que tenemos nosotros, ya que ya no están los apócrifos, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento está compuesto también por 27 libros, como ya hemos estudiado, y pues ahorita dijimos que por más de 40 personas a lo largo casi de pues 1500 años, ¿no? Entonces, nosotros debemos de aprendernos bien eso porque esas preguntas se las están haciendo a los niños de la escuelita dominical y ellos sí saben ya cuántas personas escribieron, cuántos años, en qué idiomas. Ya estudiamos anteriormente que están escritos del Antiguo Testamento, está escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego y algunos de los libros en hebreo, ¿sí? Y gracias a Dios que a causa de que nosotros podemos entender conforme a lo que leemos la palabra, ha sido inspirada toda la palabra por Dios, por eso es el mismo mensaje y no hay la menor duda de que fue escrito por nuestro Señor, usando a los hombres, ¿verdad? Y vimos también que todos estos escritores antiguos eran personas con habilidades extraordinarias, aunque eran de diferentes culturas, pero podían ellos entender todo. Y también hemos podido ver que los personajes, los lugares y los periodos que se relatan en la Biblia han sido ya actualmente certificados por otras fuentes antiguas y fiables de la historia y actualmente de la arqueología, porque dicen que muchos arqueólogos están viendo que ya encontraron algunas ciudades que se mencionan en la Biblia, ¿verdad? Y han registrado también, más bien han visto en los registros de las historias antiguas
las leyes, las costumbres y las creencias que había en la antigüedad. Entonces es de 1500 años escribiendo la Biblia. Se imaginarán cuántos episodios y etapas y años y milenios estuvieron personajes anteriores a nosotros, cuánto conocimiento, cuánta cultura, cuántas costumbres y cuántas creencias, ¿verdad? Y bendito Dios que siempre ha terminado la palabra de Dios mencionando, como dijimos, ¿verdad? El amor de Dios. Todo se resume en el amor de Dios, la palabra. Continuamos. Y ahora vamos a empezar a leer los libros del Antiguo Testamento porque está un poquito extenso, entonces lo dividí en dos, por eso dice parte uno, porque vamos a ver nada más el Antiguo Testamento y en la próxima clase vamos a ver el Nuevo Testamento. Y nosotros ya hemos estudiado todo esto en las lecciones anteriores, que se componen, los libros se componen en el Antiguo Testamento de 39 libros, y estos fueron copiados cuidadosamente a mano durante siglos. Sí hay algunas variaciones en los manuscritos que están disponibles, pero han visto que son detalles pequeños, muy pequeños, no varía en cuanto a la historia, en cuanto al personaje, ni en cuanto a la ciudad, ni en cuanto a las costumbres, sino simplemente podría ser cosas insignificantes. Ahora, fíjense, el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, en el siglo pasado, dice, fueron los rollos del Mar Muerto. ¿Cómo han hablado sobre estos rollos? Estos estaban dispersos a lo largo de 12 cuevas que están en Qumran, en Israel, o sea, en el Medio Oriente, y muchos investigadores consideran que los rollos constituyen una biblioteca antigua de más de 900 textos, y la mayoría de los cuales fueron escritos en hebreo, en el hebreo original del Antiguo Testamento. ¿Se imaginan? Entonces, esos libros, Maya aquí puso una ilustración de cómo son las cuevas, y véanlas. Están esas cuevas y se imaginan qué hacían ahí, escondidos. Y dice que los ponían, los guardaban los papiros en esos cuadros, en estas jarras, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se conservaran y no se desquebrajaran como lo vimos la clase anterior. Y se conservaron, por eso dice que es uno de los descubrimientos más importantes, porque se han encontrado esos rollos y se ha descubierto que es lo mismo que está en la Biblia. O sea que esos manuscritos en papiro fueron copiados por el original y se guardaron. Entonces, no hay ninguna variación en cuanto a la enseñanza. Nada, todo está igual. No varía nada, absolutamente nada. Si acaso, ¿qué podemos decir? Puntos y comas, pero hasta ahí. Fíjense, fueron escritos y copiados durante el siglo segundo antes de Cristo, y descubiertos fueron en 1947 de la era cristiana. Los rollos del Mar Muerto son testigos invaluables para la historia de los manuscritos del Antiguo Testamento. Se imaginan que de repente encontremos cosas que ni siquiera se podían imaginar que existieran, porque ya estaba la Biblia, estaba plasmada, ¿verdad? Porque dicen que ya estaba escrita en diferentes idiomas, ya desde 1947. Ahora imagínense en el 2023, ¿a cuántos idiomas ya ha sido traducida? Sin embargo, estos todavía están guardados. Estos papiros los tienen guardados porque son reliquias y fueron encontrados en perfecto estado, en perfecto estado. Por ejemplo, hay dos copias del libro de Isaías que incluyen en los rollos y fíjense,
tiene una antigüedad casi de 1000 años, esa copia. Es la más antigua conocida. Y dice que el texto más moderno fue el 95%, palabra por palabra, idéntico a las copias que se incluyen en los rollos del Mar Muerto. Y las diferencias que se encuentran en el otro, en este otro, solo el 5% son variaciones ortográficas, ¿verdad? O errores de pluma. O sea, los escribas tuvieron tanto cuidado en la preservación de la veracidad de la redacción de la Biblia. No variaron. O sea, cuando iban escribiendo la palabra de Dios, que Dios a los autores, los 40 autores, el Señor les transfería por medio de la inspiración todas las profecías y todas las enseñanzas y toda la palabra de Dios, pero los escribas tenían el mismo cuidado en no variarle ni cambiarle ninguna palabra. En las nuevas traducciones de la Biblia habla hoy, la Biblia de Jerusalén, esas últimas Biblias, la Biblia de las Américas, como la están traduciendo coloquialmente, o sea, de manera que sea más entendible, pero le han cambiado muchas palabras. O sea, supongamos que represente significa casi lo mismo, pero no hay como irse a ver la palabra en el griego para poder ver qué te está diciendo Dios. No toda la Biblia, sino palabras específicas. Y por eso es tan importante que nosotros estudiemos con una Biblia de estudio. ¿Por qué? Porque ahí te va a poner en griego, significa tal cosa esta palabra. Palabras específicas, ¿verdad? Importantes. Y ahí es donde nosotros vamos a ver que no está tan bien traducida esas Biblias nuevas como la de Reina Valera. Es la más cercana, la de Reina Valera. No es que sea perfecta, pero es la más cercana en cuanto a su interpretación y a la traducción, ¿verdad, Maggie? Sí, la Biblia Reina Valera es una de las más cercanas, traducida por dos escritores españoles, uno apellidado Valera, otro apellidado Reina, y es una de las que dentro de ahora las múltiples traducciones que hay o versiones de la Biblia, es una de las más apegadas al hebreo y al griego. Así que si ustedes están buscando una versión, algunas versiones son un poquito más sencillas de aprender. Para muchos que somos nuevos, que estamos aprendiendo apenas a leer la Biblia, se les recomienda, por ejemplo, la nueva versión internacional. Pero si usted quiere aprender y que la palabra esté un poquito más cercana a cada palabra, al significado original en el hebreo, se recomienda la Reina Valera. También, como decía mi mamá, se recomienda que ustedes tengan una Biblia de estudio. Ustedes también pueden meterse, hay páginas de internet donde ustedes se pueden ir al hebreo. Por ejemplo, si están leyendo el Antiguo Testamento, ustedes pueden poner el versículo y se lo traduce en hebreo y de esa manera usted puede aprender mucho más acerca del significado real de cada palabra. Y eso va a ser más enriquecedor, sobre todo cuando usted esté estudiando algo en particular. Así es. Una pregunta a mi hermana Margarita. Sí, Bueno, yo fui al Museo de la Biblia y ahí ajá. no recuerdo en qué estación del metro ya nos hablaban que también antes, creo, de la Reina Valera, era la Biblia del Oso, que era más apegada que la Reina Valera, pero ahorita ya no hay, como la Septuaginta, ¿no? También, También que son Biblias que si encontramos una, encontramos un tesoro. Bueno, Exacto. no sé si sea verdad. No sé, también, yo creo que la más cercana es la Vulgata, ¿verdad? la Pero Vulgata. esa, uf, está también, imagínate el precio que ha de tener también, ¿no? De hecho, la del oso es bien cara. ¿Todavía la hay, hermana Margarita? En algunas librerías, Guau. sí, pero exactamente no sé el precio, pero sí, hay algunas. Pero
yo digo que pues lo más cercano es que nosotros tengamos una Biblia de estudio y ahí te ponen en los fragmentos algunas palabras en hebreo o en griego y ahí tú ya captas un poquito más y ya puedes más comprender lo que te está hablando Dios. Ujú. Gracias. Bueno, continuamos. En las nuevas, en las 39, los 39 libros del Antiguo Testamento de hoy, fueron compuestos en un periodo de alrededor más o menos de 1000 años y narran una historia completa y unificada. Por ejemplo, está narrando en el Antiguo Testamento la creación, primeramente, ¿verdad? Que es lo que vemos en el Génesis. Podemos ver la historia de los hijos de Israel también, empieza a desarrollarse poco a poco. El pueblo escogido de Dios, las leyes de Moisés, la entrada a la tierra prometida, la desobediencia continua de los israelitas, los juicios de Dios por su desobediencia, el cautiverio que tuvieron que vivir los israelitas por diferentes naciones, siempre estaban cautivos por causa de su desobediencia. Y los profetas que siempre se la pasaban anunciando la venida de un rey a la tierra, ¿verdad? Y del arrepentimiento, siempre les profetizaban, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y aquí, bueno, en esta ilustración podemos ver que en el Antiguo Testamento también podemos ver la época patriarcal, podemos ver la época mosaica, la época de los jueces, la época de los reyes, la época de los profetas. Todo esto nosotros podemos, conforme vamos leyendo la Biblia, vamos viendo todas estas historias y es la historia de Israel en todos esos, ¿verdad? Por ejemplo, en la etapa de los patriarcas se relata el libro de Génesis. En la etapa de mosaica, los libros del Éxodo, Levítico, Números, relatan los acontecimientos de los descendientes de Jacob. Y en la época de los jueces se redacta el exilio de Babilonia y en la época del destierro. Y en la época de los reyes, ahí podemos ver en los dos libros de reyes y en el de crónicas también podemos ver, ¿verdad? Los reyes que hubo. Y en la época de los profetas, pues desafortunadamente, la mayoría de las ocasiones nadie le hizo caso a los profetas. Pocas veces le hacían caso por un tiempo y al paso del tiempo se confiaban nuevamente y volvían a caer. Y llegaba un momento en que ya no le hacían caso a los profetas, igual que ahorita que están sucediendo cosas y que los profetas están anunciando que vienen terribles cosas y que tenemos que prepararnos para este 2024 en adelante de lo que viene y sin embargo dicen, no, están exagerando. No, 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 no. Esto no puede ser de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en la iglesia, en no ser igual que los israelitas, porque si nosotros no ponemos atención al llamado y a la palabra de Dios, hermanos, no vamos a salir adelante de todo lo que pues está viniendo contra la iglesia. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado en creer en los profetas, ¿verdad? Ahora, todo el Antiguo Testamento se divide en 4 grupos. Por ejemplo, en el primer grupo se le llama Pentateuco a los 5 libros que, de acuerdo a los historiadores y a los teólogos, dicen que fueron escritas por Moisés, ¿verdad? Entonces, esos 5 libros es la historia de todo el caminar de los israelitas y del inicio de la creación, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis vemos los orígenes del universo, ¿verdad? En Éxodo vemos la historia de la salida de Egipto, de cómo todos esos israelitas que entraron cuando estaba ahí José, ¿se acuerdan de José el soñador? Pues allí se quedaron, ¿verdad? En Egipto. Pero en el Éxodo se ve cuando salen de Egipto, porque estuvieron 430 años como esclavos. Luego vemos en Levítico
de Éxodo a Números, podemos ver Levítico y Números hablando sobre todo el caminar en el desierto y el sufrimiento que tuvieron algunos, la desobediencia que tuvieron en otras ocasiones, lo que Dios les dio, lo que Dios les quitó, la mortandad que había, todo eso que fue quitado y fue puesto como castigo por causa de no haber obedecido, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dice, de acuerdo a los historiadores, de acuerdo a los teólogos, dicen que lo más probable es que solamente iba a estar 40 días en el desierto? Y el Señor dijo que iba a añadir por año, en vez de un día, iba a ser un año, por causa de su rebelión, estando ahí en el desierto. Y terminaron quedándose 40 años, porque dijo un año por día. Iba a ser solo 40 días para salir, pues fueron 40 años. Y ya en el Deuteronomio, ya Moisés está dando pues sus últimas enseñanzas. Ahí da 4 discursos entre Números y Deuteronomio. Y todos esos libros del Pentateuco está muy interesante de que lo leamos. Y nosotros podemos ver ahí toda la historia de los inicios de Israel, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, en un resumen brevísimo, porque no nos alcanza el tiempo, la palabra Génesis significa principio o comienzo. Y es el tema del primer libro del Antiguo Testamento. En él se narra todo el principio de la creación y de la humanidad, de la relación de Dios con todo lo creado y la separación de Dios por causa del pecado. Ahí lo vemos todo en Génesis, ¿verdad? También vemos cuando entra José ahí a Egipto, cómo se queda ahí, toda la historia hasta el versículo 50, me parece, a donde ya cuando van a salir al Éxodo se llevan los huesos de José, ¿verdad? Entonces, sería bueno que leyeran así, con mucha calma, el libro de Génesis. Más adelante vemos en el Éxodo, pues la opresión del pueblo que tenía ahí Israel en Egipto y cómo sale hacia la tierra prometida, pero a fuerzas tenían que pasar por el desierto. No había otra. Entonces ahí es donde en este libro se ve todo lo que están pasando estos hombres, incluso en el Levítico y en Números y todavía en Deuteronomio, porque el tema principal de Levítico es donde empieza el Señor a dar las regulaciones para la adoración y la alabanza en el tabernáculo, y también ahí dio las leyes para el diario vivir, cómo deberían pues de actuar, de proceder y de obedecer, ¿verdad? Pero no lo hicieron en algunos casos. Luego en Números podemos ver los censos del pueblo mientras se preparaban para llegar a Canaán. Así los censos iban a facilitar de alguna manera a los que pues, estaban guiándolo, como era Moisés, y les iba a facilitar la asignación de tareas y la organización de la defensa ante los enemigos cuando ya salieran a la tierra prometida, ¿verdad? Y sobre todo aquellos que en algunas ocasiones pues tuvieron que defenderse ahí mismo, en el desierto. Luego, en Deuteronomio, podemos ver que se repite la ley. Es como si fuera un resumen de estos 4 libros anteriores, y se presenta una copia de esta recopilación para la nueva generación, y el pueblo finalmente iba a entrar ya a la tierra prometida, ¿verdad? Porque si vemos en el libro que continúa de José, ahí ya vamos a ver cómo lo introduce a la tierra prometida. Estos son los 5 libros que se le llama Pentateuco. Ahí se puede ver todo lo que sucedió a Israel. Y bueno, nosotros vemos los libros históricos. Ya vimos los 5 libros pentateucos. Ahora vamos a ver los libros históricos, que son 12 libros. 12 libros son. Entre ellos está Josué, Jueces, Ruth, Esdras,
Nehemías, Esther, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Aquí nosotros podemos ver a grandes rasgos, por ejemplo, en el libro de Josué, pues el tema principal es el liderazgo de Josué, ¿verdad? Porque él fue el sucesor de Moisés. Y a él se le dice que él tiene que seguir guiando, ¿verdad? El padre le dijo, ¿sabes qué? Moisés ya murió, ahora tú te quedas como sucesor, ahora tú tienes la encomienda de atravesar a la tierra prometida y de repartir las tierras, ¿verdad? Pero para esto tenía que circuncidar a los nuevos israelitas, digamos, porque todos los que salieron de Egipto murieron, pero sus hijos son los que atravesaron sus generaciones y no estaban circuncidados, los circuncidaron, después ya empezaron a tomar las tierras, él les enseñó a las batallas y cómo conquistar, ¿verdad? Esa tierra de Canaán. Y pues si ven ese libro de Josué es una belleza también y les va a hablar mucho a su corazón, sobre todo cuando estamos pasando por pruebas. Ahí vemos cómo Josué perseveraba, continuaba cada que el Señor le decía que hiciera determinadas cosas. Él empezó muy niño, a lo mejor estuvo con Moisés desde los 16 años, pero ya cuando llegaron a las conquistas, él ya era un hombre mayor. Después en Jueces vamos a ver la vida y la personalidad de los jueces, de los dirigentes del pueblo de Israel. Ahí vamos a ver cómo obedecían y desobedecían, obedecían y desobedecían, y cada que desobedecía al pueblo, venían y los conquistaban. Porque a veces somos tan necios y testarudos, ¿verdad? Clamamos por misericordia y ya cuando el Señor te da la misericordia, o clamamos por algo y ya cuando el Señor te concede la petición de tu corazón, te alejas de Dios. Entonces eso es lo que hizo el pueblo de Israel, un pueblo necio, insensato y rebelde. Entre ellos está ya llegando al libro de Ruth, habla de la hambruna que había en Israel y ahí aparece la historia de una mujer llamada Ruth y ella era moabita. Ella se casó con el hijo de Miriam, murieron sus hijos, se fue la otra moabita, la otra nuera, pero ella vino y se quedó con su suegra. Ella se casa con el familiar, el pariente rico de ahí de Israel, y de ahí son los antepasados y los ancestros, digamos, que terminaron siendo los tatarabuelos, digamos, de Cristo, ¿no? De Jesús, humanamente hablando. Muy bonita historia también, ya la vimos los niños. En el grupo de niños ya la vieron, encantados de verla. En Primera de Samuel podemos ver la historia también de los últimos, el último de los jueces, que fue Samuel. Después ya vemos la historia de Saúl, de David, los primeros reyes de Israel, y en el segundo tema en segundo de Samuel, vemos el reinado también de Salomón, ¿verdad? Y continúa el reinado de Salomón en Primera de Reyes. Y en Segunda de Reyes podemos ver cómo se divide este reino y se convierten en dos reinos, Israel y Judá. Y Cristo venía de la tribu de Judá, ¿verdad? Más adelante podemos ver que está el libro de Crónicas. En ese libro de Crónicas nosotros vemos cómo narran la historia de los reyes, ¿verdad? Narran parte de Samuel, habla de los reyes, y todo está enfocado al reinado de David y a la historia de Judá. Y en Segunda de Crónicas habla del reinado de Salomón y de otros reyes, y ahí explican, ¿no? Todas
las virtudes o defectos que tenían estos reyes, para que nosotros veamos en esos libros. Es una repetición de Samuel y de Reyes, pero de verdad que la lees y es una historia, porque lo puedes leer como historia, ¿verdad? Pero ahí puedes ver tantas cosas que hemos hecho nosotros mal también, y por eso fracasamos en muchas cosas. Nos podemos identificar con muchos reyes, en especial con David y Salomón, ¿verdad? Y en el libro de Esdras, pues ya dice que ya está casi para terminar los 70 años del exilio, porque fueron cautivos 70 años en Babilonia, y ya están empezando a salir y a regresar al pueblo de Israel. Ahí podemos ver a Esdras cómo se preocupa por su pueblo y cómo viene a ver qué puede hacer por su pueblo. Nos vamos para Nehemías, y el tema principal es la reconstrucción de las murallas y las puertas de Jerusalén que habían sido consumidas por el fuego. Podemos ver que ahí en Israel también hay gente que detesta a Israel, y ellos van a empezar a trabajar para él. Perdón, pero no se me ha quitado la tos. ¿Puedes explicarlo tú, Maggie, por favor? Claro que sí. Después, el Antiguo Testamento, como acabamos de ver, se forma de 5, ¿verdad? 5 partes. El Pentateuco, ya vimos acerca de todos los libros históricos, y ahora vamos a ver la tercera parte, que son los libros de sabiduría y poesía. Estos son 5 libros de Job a Cantar de Cantares. Y aquí podemos ver en esta ilustración cómo tiene un poquito de datos interesantes, ¿verdad? Acá acerca de cada libro. Vemos el libro de Job. Se cree que fue escrito por Moisés. El significado de Job o el tema principal de este libro habla de la soberanía de Dios. Los que lo hemos leído podemos ver a través de todos estos versículos. Me parece que tiene más de 48. Ahí podemos aprender acerca de la historia de este hombre justo que fue probado. Después tenemos el libro de Eclesiastés. Ahí también vemos, vemos el significado, que es Dios la fuente de vida, y vemos también un poquito más acerca de los escritos de Salomón. Esos son como una especie de continuación del libro de Proverbios, que también fue escrito por el rey Salomón. Tenemos el Cantar de Cantares. Esta es acerca se cree que habla un poquito acerca de la relación de Dios con la iglesia, pero en la historia vamos a ver cómo está escrito de una manera poética acerca de una relación entre el amado y la esposa. Y está muy hermoso ese libro, es un libro poético. Después vemos el libro de los Salmos. Este también, ustedes saben que fue escrito por David y por otros cantores. Por David fueron escritos los primeros capítulos. Y pues yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Está lleno de alabanzas, de adoración a Dios, y ahí también podemos aprender un poquito de la historia de David, porque él escribe acerca de lo que él estaba viviendo durante la persecución, cuando fue puesto rey, en sus batallas. Es un libro hermoso que también podemos leer. Y tenemos por último el libro de Proverbios, ese también escrito por Salomón, que tiene pues varios consejos para vivir sabiamente, y nos habla sobre todo de la sabiduría que viene de Dios. Así que vamos a verlos un poquito más a detalle, estos 5 libros que componen los libros poéticos. Así que vamos a ver, está Job. El tema principal es la vida de Job y sus sufrimientos y las aflicciones por las que pasó. Después tenemos el libro de los Salmos. El tema principal es la alabanza y la adoración a Dios por sus atributos, que decir por quién es, y por su inmensa bondad y lo que ha hecho por nosotros. Después tenemos el libro de Proverbios, nos habla de la sabiduría, Dios como el principio de la sabiduría y nuestra necesidad de buscar a Dios y obtener la sabiduría que viene de Él. Después tenemos el libro de Eclesiastés,
El tema principal es la búsqueda del significado de la vida. Ahí podemos encontrar este famoso versículo, ¿verdad? De todo tiene su tiempo y todo lo que tiene, lo que está debajo del sol tiene su hora. Y por último tenemos el libro de Cantares. El tema principal es el amor en toda su expresión y es un libro que en realidad es un gran poema. Eso es cierto, es un poema de amor, porque cada versículo podemos ir aprendiendo de estos poemas que le escribe tanto el amado a la amada y viceversa. ¿Continúa, maestra? Ay, sí, amén. Y bueno, nosotros podemos seguir viendo que en el cuarto grupo están los libros proféticos, de Isaías a Malaquías. Fíjense, son 17 libros. Y ya varios niños del grupo de los martes ya me dieron el nombre de todos los profetas mayores y menores. Me asombra la capacidad de aprender, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que aprendernos estos libros para que cuando les pregunten o digan, vamos a ver Isaías, vamos a ver Ezequiel, vamos a ver Daniel, vamos a ver Oseas, Amos, Miqueas, Sofonías, y rápido digamos, está por aquí, está por aquí. Y nos aprendamos todos estos libros. ¿Por qué profetas mayores? Bueno, los profetas mayores siempre hablaban la palabra directa de Dios en cuanto a los juicios que venían, ¿no? Era tan importante nosotros entender y saber y conocer. Cuando estos hombres hablaban, iba a haber un cambio radical, un cambio incluso de, de situaciones y de hechos. Y si no hacían caso, Israel moría. Israel era otra vez cautivado, pero no hacían caso, muchas veces no hicieron caso. Entonces vemos en el libro de Isaías del capítulo 1 al 39, más bien del 1 al 40, estamos viendo primeramente en capítulo 1, al 39, dice que ahí están hablando del periodo asirio, cuando eran cautivados por los asirios. En el capítulo 40 al 55 habla del exilio. Y ya del 56 al 66 ya está hablando del post-exilio, o sea, ya estaban ellos liberados. Entonces, siempre que estos varones, el Señor les hablaba, les daba palabra, pero era para guiar al pueblo de Israel, para advertirles al pueblo de Israel, para decirles a los israelitas lo que debían de hacer, lo que no debían de hacer, pero siempre que ellos no hacían caso, terminaban siendo cautivados, ¿verdad? Jeremías también habló de que venían a ser cautivados. El Señor le dio hasta las facciones de los que iban a venir a cautivarlos. No hicieron caso. Entonces, Jeremías habla de todo el exilio. Ezequiel, el libro de Ezequiel también habla de todo el exilio. Y nosotros podemos ver todo esto en la palabra de Dios. Fíjense, en el libro de Isaías, ahí nos revelan a Cristo. Si ustedes ven en el capítulo 53 de Isaías, pueden ver cómo ahí muestra la manera en que iba a morir Jesús. Dice que desechado, varón de dolores, él sufrió por nuestras enfermedades, él padeció por nuestros dolores, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Todavía no se llamaba Cristo, ¿verdad? Sobre él decía, y por su llaga hemos sido curados. Entonces, a él le anunció también que vendría un niño nos será dado, y su nombre se llamará Emmanuel. Entonces, el tema principal de Isaías es la salvación, que solamente venía de parte de Dios. Y en el libro de Jeremías, su tema principal era un llamado urgente al arrepentimiento, porque venía
juicio. Iban a ser cautivos otra vez, se los iban a llevar nuevamente a matarlos, a quemar el templo, a quemar todo Israel, todo Jerusalén, y no hicieron caso. Y sucedió, ¿verdad? Al contrario, este pobre hombre dice que es le llaman el profeta llorón, porque pobre, nunca le hacían caso, incluso lo tiraron en una cisterna para que se callara y dejara de hablar, ¿verdad? Hasta que sucedió lo que tenía que suceder, ¿verdad? Y en el libro de Lamentaciones, cuando ve cómo está toda la nación en destrucción, en ruina, sin alimentos, sin agua, comiéndose incluso a los niños, comiéndose y adorando a dioses falsos, en una situación crítica. Dice que su tema principal fueron las expresiones de tristeza y lamento ante la decadencia espiritual de Judá y la destrucción de Jerusalén. Luego viene Ezequiel y también habla de lo que el Señor les ha dicho. Y habla de la presencia y soberanía de Dios sobre todo y sobre todo. No hicieron caso. Viene Daniel y él habla de la soberanía y gobierno de Dios y está siempre por encima de cualquier gobierno humano. Y estamos viendo en algunas partes del libro de Daniel y de verdad está tremendo, hermanos. Maggie, continúa, por favor. Ok, continuamos con los profetas menores. No porque tengan menor importancia, sino porque los tienen menos capítulos que los otros profetas, que son más capítulos los que tiene cada libro. Así que continuamos con los profetas menores. Como vimos, se dividen los libros proféticos se dividen en profetas mayores y profetas menores. Los profetas menores son un poquito más, así que vamos a verlos un poquito a detalle. En primera está el libro de Oseas. El tema principal es la fidelidad y el amor de Dios por su pueblo infiel, representado por Gomer, la esposa infiel del profeta. Ustedes saben que los profetas, aquí vamos a ver historias bien fuera de lo común, ¿verdad? Vamos a ver que a los profetas el Señor los llevaba a hacer cosas bien extrañas. En el caso de Oseas, lo llevó a casarse con una prostituta para que él de esa manera representara lo que Dios sentía que había hecho su esposa, que era el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo escogido. Entonces, de esa manera, Dios quería representar lo que Israel estaba haciendo como pueblo, cómo le estaba haciendo infiel con los Baales. Entonces, a Oseas le hace casarse con esta mujer infiel. Después tenemos el libro de Joel. El tema principal es la importancia del arrepentimiento nacional y las bendiciones que este trae. Yo creo que muchos hemos escuchado, ¿verdad? Sobre todo la promesa que contiene el Espíritu Santo en Joel. Ahí es la promesa que Pedro antes, durante no en el Pentateuco, en el Pentecostés, ahí él dice, ahora se ha cumplido la promesa de Joel, donde nuestros hijos verían visiones, verían sueños, donde recibiríamos el Espíritu Santo. Aquí viene contenido en los escritos del profeta Joel. Después vemos el profeta Amós. El tema principal es un anuncio del juicio de Dios contra la corrupción y contra la vida guiada por el pueblo. Recuerden que los profetas siempre van a venir a preparar el camino, obviamente advertir acerca del juicio que viene del Señor. Y yo creo que en la actualidad muchos hemos escuchado o incluso muchos hemos recibido palabra de parte de Dios, palabra profética que advierte, porque el Señor no hace nada, como lo dice su palabra, yo no hago nada sin antes avisarle a mis profetas. Y los profetas son la trompeta de Dios que manifiesta este mensaje al pueblo. Así que vemos todos estos profetas hablando acerca de esto. Después tenemos el profeta Abdías. El tema principal es una advertencia del castigo que Dios traería sobre Edom
por haberse alegrado de la devastación de Israel. Edom era uno de los enemigos de Israel. Y también viene, no solamente profetizaban juicio para el pueblo, sino también para los enemigos de su pueblo, porque ustedes saben que también dice la palabra de Dios que suya es la venganza. Así que el Señor nos hace justicia en su tiempo, ¿verdad? Después vemos el libro de Jonás. ¿Cuántos no hemos aprendido el libro de Jonás? Yo creo que todos nuestros niños lo han escuchado, la historia, el tema principal de la historia de Jonás es su lucha en cuanto al llamado misionero que recibió de Dios para que fuera a predicar el mensaje de arrepentimiento a Nínive. Hablando de los enemigos del pueblo de Israel, Nínive era uno de los enemigos del pueblo de Israel y en este libro de Jonás vamos a ver que el llamado a un profeta que no quería obedecer, ¿verdad? El llamado donde el Señor lo mandó y huyó a Tarsis, huyendo del destino que el Señor le tenía, ¿verdad? Hasta que el Señor lo regresa a Tarsis y usando un pez gigante, dice la palabra, y lo devuelve a donde debía él obedecer el llamado que él tenía como profeta. Después tenemos el libro de Miqueas. El tema principal es el juicio de Dios sobre el pueblo por su rebelión y su idolatría y la restauración que vendría después. Recordemos que los profetas no solamente van a venir a traer palabra de advertencia, también tienen que traer palabra de consuelo. Dice la palabra que el profeta está llamado a exhortar, pero también está llamado a consolar. Así que cada palabra que trae el profeta, y si ustedes leen estos libros proféticos, ustedes van a darse cuenta que aunque hay una palabra de juicio del Señor hacia su pueblo, después decía, pero si se arrepienten, yo los voy a liberar, van a salir de la cautividad. Después de un tiempo en que sean tratados, van a recibir bendición. Y eso yo creo que todo lo hemos recibido de parte del Señor. A veces nos exhorta, pero siempre trae una palabra de consuelo y que nos anima a continuar. Después tenemos el libro de Nahum. El tema principal es la caída de los asirios y de Nínive, luego de haber vuelto a sus malos caminos, aún peor que durante los tiempos de Jonás. Aquí vamos a comenzar a ver todos estos pueblos que, como vimos aquí, ¿verdad? Nínive se arrepiente ante el mensaje del profeta Jonás, pero después vuelven a caer y vuelven a atacar al pueblo de Israel. Después tenemos el libro de Habacuc. El tema principal son los misterios de la providencia y su justicia. Permite Dios que el mal se quede sin castigo, dice su palabra, de ninguna manera, ¿verdad? A todos, el Señor siempre, como tenemos un Dios, ¿verdad? Uno de sus atributos es ser Jehová Tzidkenu, Dios de justicia y Dios de verdad también. Después tenemos el libro de Sofonías. El tema principal son los juicios de Dios sobre todas las naciones y la venida del Señor. Recordemos que igual que Isaías, ¿verdad? Profetizó mucho acerca de la venida de Cristo. Muchos de estos profetas, incluyendo David en los Salmos, vamos a encontrar muchas alusiones a la venida de Cristo. Van a estar ellos profetizando también de la venida de Jesús. Después tenemos el profeta Ageo. El tema principal son los reclamos por dejar de lado la reconstrucción del templo, mientras se esforzaban en cuidar y adornar sus propias casas. Recuerden que también muchos profetas van a estar escribiendo en el mismo tiempo. Vamos a encontrar muchos profetas que estuvieron hablando, como vimos en Reyes, ¿verdad? Se divide el reino, entonces vamos a ver que van a estar separados, profetizando hacia un reino o hacia el otro. Y por último, tenemos Zacarías y Malaquías. Zacarías, el tema principal es una exhortación para la reconstrucción del templo y el deseo de Zacarías de que el pueblo despertara espiritualmente y se apartara de su condición pecaminosa. Zacarías podemos ver que fue escrito a la par de Esdras y de Nehemías, y ahí vamos a aprender acerca de la reconstrucción del templo. Este es el segundo templo que fue destruido en el año 70. Recuerden que los judíos están esperando reconstruir por tercera vez el templo y esa sería señal
pues de que ya estamos cerca de la tribulación. Y el último libro es el de Malaquías, la fidelidad de Dios hacia Israel frente a la infidelidad del pueblo hacia él. Aquí vamos a ver que después de Malaquías vamos a ver que pasamos por un periodo se le llama el periodo de silencio, casi 500 años de silencio donde no hubo profetas, no hubo palabra, hasta que comienza el Nuevo Testamento y comenzamos en el Nuevo Testamento con el libro de Mateo, así fue acomodado en el canon, aunque no fue el primer libro escrito, pero ahí vamos a comenzar a ver cómo vamos a comenzar esos evangelios a través de la historia de Jesús. Malaquías es uno de los últimos libros que habla acerca de la venida de Cristo y pasa este tiempo de silencio en cuanto a profetas, en cuanto a palabra de Dios, hasta que comienza la venida de Cristo, que fue hecho carne y que es lo que estamos celebrando en estas festividades, ¿verdad? Aunque algunas personas dicen, no, pero no fue la fecha exacta, Jesús no pudo haber nacido un 24 de diciembre, pero aprovechemos estas fiestas para compartir esa palabra, porque Él es la razón por la cual nosotros estamos celebrando y por la cual nos reunimos este tiempo. Así que si este 24 nos vamos a reunir con nuestras familias, aprovechemos para compartir el Evangelio a través de esos pequeños pretextos que nos dan las temporadas. No importa si son en esa fecha en particular o fue en otra fecha, lo importante es hablar de Cristo. Así que los dejo con su profesora. Sí, amén. ¿Se dan cuenta la importancia de conocer lo que hay dentro de cada libro? ¿A poco no les da apetito por comenzar a leer la Biblia? De empezar a leer libro por libro, porque todo tiene una historia tremenda y todo habla sobre Israel. Todo el Antiguo Testamento habla sobre Israel, pero también habla sobre la salvación en Cristo Jesús, pero veladamente. ¿Se acuerdan que vimos en Cristología que Cristo se manifestó en el Antiguo Testamento veladamente, pero se hizo realidad y se dio a conocer en el Nuevo Testamento? Así que si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento libro por libro, nosotros vamos a entender mucho mejor el Nuevo Testamento, porque todo lo que está escrito aquí, e incluso con los profetas y todo, todas esas cosas vinieron a manifestarse, esas promesas de amor en el Nuevo Testamento por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada libro que leamos, podemos estudiarlo con calma, leer un libro no sé cuánto tiempo te tardes en leer un libro de cada uno de los del Antiguo Testamento, puedes leerlos a detalle, con calma, para que tú de ahí saques lo mejor, saques la mejor información que puedas encontrar, porque ahí vienen mensajes de tu conducta, de que si tú te comportas, obedeces, te sometes, te sujetas, guardas los mandamientos de Dios, pones por obra la voluntad de Dios, vas a encontrar bendición, ¿verdad? Porque el Señor siempre nos dice que nosotros escojamos lo bueno y no lo malo. Pero es importante que nosotros vayamos estudiando libro por libro y nos vamos dando cuenta que en cada libro vamos a encontrar estas pepitas de oro y nos vamos a enriquecer. Pero necesitamos leerlo paso a paso, no estar leyéndolo, incluso, hermanos, si se dan cuenta, nosotros podemos escoger y elegir cualquier libro. De preferencia podemos leer primero el Pentateuco, ¿verdad? Por los 5 libros, sí, es importante leerlos. Pero ya después tú puedes leer, si tú quieres, unos libros diferentes. ¿Por qué? Porque no están en orden cronológico. No están en orden. Entonces puedes tú leer cualquier libro del Antiguo Testamento, pero sí leerlos todos paso a paso para que tú aprendas. Y te vas a enriquecer en gran manera en cultura,
en conocimiento de la palabra de Dios y vas a llenarte de sabiduría y consejo, porque el Señor te va a aconsejar ahí. Y ya en el Nuevo Testamento, vamos a verlo dentro de 8 días, ahí es donde ya viene todo lo que se refiere a Jesucristo, a su obra redentora, a su muerte, a su resurrección y a su victoriosa salvación y liberación. Amén. Bueno, ahorita vamos a poner un video primero, antes de